Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al videotutorial número 6 del curso de PostgreSQL, en el que veremos el uso de los lenguajes de manipulación de datos o del lenguaje de manipulación de datos para insertar, actualizar y borrar los registros que existen actualmente en nuestras tablas. Vamos a ver si en esta parte del curso nos da tiempo de ver los tipos de llaves y cómo se pueden construir. Pero antes de continuar quisiera hacer una énfasis a lo antes visto. En el tutorial anterior hablábamos de cómo modificar la estructura de una tabla, cómo crear la estructura de una tabla. Por ejemplo, podríamos alterar la tabla agregándole nuevos campos y eliminando también los mismos. En este caso quisiera agregar también que esos mismos campos que agregamos podemos modificar sus tipos de datos e incluso qué va a tener por defecto almacenado antes de agregarle un valor por defecto. Para ello se utiliza, después del alter table, donde definimos el nombre de la tabla, se coloca también alter y después se especifica el nombre de la columna, y después el nombre de la columna, y en este caso se coloca, si en dado caso deseamos cambiar el tipo de datos, en este caso, si no más recuerdan, el nombre de la tabla personas tenía el campo dirección, anteriormente era text, anteriormente es text, bueno, actualmente es text, pero si vemos la tabla, podemos ver que el tipo de dato es text. Si deseamos cambiar este tipo de datos, eh, a, a otro, por ejemplo, vamos a especificarle un rango definido. Por ejemplo, tecleamos aquí character varching. Vamos a especificarle un tamaño de 100. Luego, a través con el coma, luego con la ayuda del coma, le definimos que vamos a seguir la sintaxis del mismo campo. Por ejemplo, del mismo campo o puede ser incluso otro campo, pero simplemente separado por coma se le especifica a Postgres que continuamos con la sintaxis. Entonces se especifica, se coloca columna o column, el nombre de la columna, y con la ayuda del comando de la sentencia set se establece por defecto esta cadena que estamos viendo aquí. Se le puede especificar si quieren, no es realmente necesario, que el tipo de datos que estamos introduciendo en el campo o dirección es de tipo texto, pero no es realmente necesario. Si presionamos F5, vemos que todo funciona. Pasamos a la alteración, pasamos a ver la tabla, del código de nuestra tabla, presionamos F5 y vemos como el tipo de datos cambia. Fíjense que si consultamos esta tabla, el tipo de datos que se especifica en el campo cambió, pero no modificó eh, ninguno de los datos que ya teníamos guardados anteriormente. Por supuesto que si nosotros en la alteración del campo hubiéramos colocado como tipo de dato integer, nos daría un error. Porque los datos que existen almacenados en la tabla actualmente en el campo personas, en el campo dirección, perdón, tienen un tipo de datos que no va acorde a los datos numéricos, a los tipos de datos numéricos. Por ejemplo, si colocamos aquí integer y presionamos F5 para que nos haga la actualización, nos aparece el siguiente error. La columna dirección no puede convertirse al campo integer. Entonces, si la colocamos como estaba anteriormente, aquí sí nos hace la edición, la alteración del campo de la tabla. Les recuerdo que estos son sentencias
que se llevan a cabo para decirle a Postgre que ejecute una determinada sintaxis o una petición que le estamos estableciendo, al igual que el set default. También podemos cambiarle el nombre a la columna dirección a direcciones. Como tenemos aquí, se especifica lo mismo, alter table, el nombre de la tabla, y se coloca la sentencia renamed junto con la sentencia de columna. Bueno, son comandos que juntos forman una sentencia, y se especifica el nombre de qué columna vamos a modificar el nombre. El nombre de la columna se le coloca to, que en inglés significa a, y se especifica la nueva dirección, el nuevo nombre de la columna que va a pasar. O sea, va a renombrar la columna dirección a direcciones. Fíjense que si ejecutamos esto, aquí tenemos el tiempo que tardó, es 108 microsegundos. Si vemos aquí en la modificación, vean cómo nos cambió el nombre del campo dirección a direcciones. Y claro, se ejecutó lo que estaba acá arriba también, acompañado de este punto y coma, para que se diga a Postgre que va a ejecutar otra sintaxis en las siguientes líneas de código. Fíjense que si lo ejecutamos otra vez, nos va a dar un error, porque acá arriba estábamos modificando el campo dirección, ya se cambió al nombre de direcciones. Entonces nos sale este error porque ya no consigue el campo dirección. Y al no conseguirlo, nos dice que la columna dirección no existe en la relación de persona, que sería la tabla en este caso. Podemos ver la documentación de PostgreSQL en la página principal de Postgre, en la documentación. Aquí aparecen, podemos ver una serie de ejemplos, cómo se utiliza las tablas. Por ejemplo, pueden ir practicando, por ejemplo, para crear un campo que no sea null, como vemos aquí. También para crear un constraint, que sería, puede ser la definición de una llave primaria o una llave secundaria, que en este curso se explicará. Bueno, en este video se va a explicar una introducción referente a esas llaves primarias. Entonces para el próximo se explicaría en concreto cómo llevarlas a la sintaxis de PostgreSQL. Entonces aquí podemos ver otros ejemplos referentes a la sentencia alter. Pueden ir practicándolo. Por supuesto, yo no voy a explicar todo lo que hace falta, porque sería realmente alargar este video. Entonces creo que es importante referenciar algunos tips y ofrecerles las herramientas necesarias para que ustedes puedan defenderse en el campo laboral, o incluso puedan buscar por sus propios medios. Tengan esa capacidad de hacer búsquedas, porque de eso es lo que se trata la informática, pues, de buscar e indagar y aprender. Por supuesto, se le ofrecen las herramientas necesarias para que tengan la oportunidad de encontrar y desenvolverse en las búsquedas. Saber qué es lo que se desea encontrar y para qué nos puede servir. Ahora entramos en el tema de los lenguajes de manipulación de datos que nos ofrece PostgreSQL. Así como se lee, este lenguaje nos permite manipular los datos que existen actualmente en nuestra base de datos. Si recordamos en anteriores videotutoriales, nosotros utilizamos la aplicación que viene con Postgre para manipular nuestras tablas. En ello nosotros simplemente seleccionamos un espacio que se encontraba en la tabla y agregamos un dato. Por ejemplo, nosotros todos estos datos que tenemos aquí insertados en nuestra tabla, lo agregábamos manualmente utilizando esta aplicación.
Aquí colocamos el nombre y seguido del apellido, pero de manera visual. Entonces, normalmente Postgre nos ofrece esa posibilidad de poder manipular los datos de forma visual, pero también se puede hacer de la manera sintáctica, si es que existe esa palabra, de la forma de código, ya que de esa manera, con ayuda de otros lenguajes de programación, podemos manipular los datos a través de las sentencias y SQL. Por ejemplo, para insertar un dato necesitamos de una sentencia, al igual que para modificarlos, una sentencia y eliminarlos también. Para agregar se utiliza la sentencia llamada insert. Para actualizar se utiliza una sentencia denominada update. Y para borrar una sentencia llamada delete. Estas tres sentencias nos permiten manipular los datos de una tabla en la base de datos. Pero entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo esta manipulación de datos? Primero, empezaremos viendo un ejemplo del uso del insert, que se escribe de la siguiente manera en forma de sintaxis. Se especifica la sentencia insert seguido de into. Una sentencia insert agrega uno o más registros a una tabla. Se especifica el nombre de la tabla seguido de sus columnas seguido de las columnas que vamos a modificar, que vamos a agregar. Por ejemplo, a la columna 1, que sería esta, vamos a agregarle el valor 1. Por ejemplo, la columna 2 se le va a agregar un valor, que es lo que estamos viendo aquí. Esto especifica el valor que le vamos a agregar. Entonces, a la columna 2 le vamos a agregar el valor 2, como vemos aquí. Entonces, vamos a crear nuestra nueva tabla llamada personas 2. Ya la creé, en este caso, que va a tener los mismos datos que tenía la tabla anterior, que era llamada personas, solo con la diferencia que esta se va a llamar personas 2. Entonces presionamos F5, seleccionamos nuestro gesto tables, presionamos F5 o si no aquí en este botón, y entonces nos aparece la nueva tabla que creamos, que es llamada personas 2. Si seleccionamos esta tabla, vean que no aparece nada. E incluso aquí mismo podemos insertar los datos, como mencioné anteriormente en anteriores videotutoriales. Entonces vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a la manipulación de datos de forma manual o de forma de sintaxis. Abrimos nuestro editor de queries. Vamos a borrar este código. Y empezamos a escribir nuestra sentencia. Entonces colocamos insert, que es insertar, into, que especifica en dónde vamos a insertar estos datos. Especificamos el nombre de la tabla, que sería personas 2, y entre paréntesis establecemos el nombre de los campos a los cuales vamos a insertar esos datos. El primero, si no recuerdan, el primer campo se llamaba non-per, que significaba nombre de la persona, separados por coma, para especificar el siguiente campo, que sería apellido de la persona, cédula de la persona y la dirección que
Si no recuerdan, este fue este anteriormente se llamaba dirección, pero lo cambiamos al nombre direcciones, siguiendo el ejemplo del alter column, que era para alterar la columna. Entonces tecleamos aquí values, que le indica a Postgre cuáles son los valores a las cuales van a estar asociados estos campos. Entonces en el primer campo va el nombre, entonces tiene que ir en orden. Entonces en el primer valor establecemos el nombre, en este caso podemos colocar Luis. Al igual que la separación de los campos, entonces la separación de los valores va a ir también separados por comas. El apellido de la persona, Marín, y la cédula que va a ser numérica. Como es numérica, no es necesario establecerle las comillas simples. Entonces se le coloca puede ser un dato, esto es un dato por ejemplo, y la dirección. Cerrando con puntos y comas. Presionamos F5 y fíjense que la columna, la cantidad de columnas que fueron afectadas, y la ejecución tardó 23 microsegundos. O sea que insertamos un dato en una que la columna que la fila a la que fue alterada fue de cantidad 1. O sea, una fila fue afectada, que fue la fila que insertamos, que es este registro. Si vemos nuestra tabla, la tabla personas, vamos a ver, aquí está el dato que insertamos en forma de sintaxis. Pueden visualizar que de igual manera está guardada en nuestra tabla, gracias al insert. Podemos insertar múltiples datos. Por ejemplo, yo establecí la sentencia insert seguido del into, que especifica el nombre de la tabla a la que vamos a insertar. Se coloca lo mismo que establecimos allá arriba en el código anterior, que sería el nombre de los campos seguido del valor de los campos que va a tener esos campos. Pero si queremos insertar múltiples valores al mismo tiempo, se establece un coma y se colocan los siguientes valores, siempre y cuando respete los nombres, respete las referencias de los campos de los datos que se van a insertar, que respete los tipos de datos de los campos. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre Eden, que se va a insertar en el campo nombre de la persona. Pérez, que se va a insertar en el campo apellido de la persona. Cédula, que se va a insertar en el campo cédula de la persona, y dirección, que se va a insertar en el campo direcciones. Entonces se sigue un coma y se establece la siguiente línea de código especificando los siguientes datos que van a tener esos mismos campos. Al igual que lo anterior, se pueden insertar múltiples datos, siempre y cuando respeten esa prioridad. Entonces, si seleccionamos nuestro código y presionamos F5, fíjense que aquí aparece que fueron insertadas 6 filas. Fueron 6 filas las que fueron afectadas en un periodo de ejecución de 11 microsegundos. Fueron 6 filas porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si consultamos nuestra tabla, aquí tenemos nuestros datos que hemos insertado a través de la sentencia insert. Ahora, ¿qué pasaría si deseamos crearnos una tabla con los mismos datos que se encuentran en esta tabla?
Por ejemplo, vamos a crear una tabla llamada personas 3 y que tenga estos mismos datos almacenados que tiene esta misma tabla. Para ello se establece la sentencia select especificando todos los campos que van a ir dentro o into de la nueva tabla que podemos crear con esta misma sentencia personas 3. Aquí va from, por supuesto. No, aquí no. Desde la tabla persona. Entonces seleccionamos todos los campos que van a insertarse dentro de personas 3 desde la tabla personas 2. Lo que nos está queriendo decir esta línea de código es que vamos a tomar todos los datos que existen en la tabla personas 2 y lo vamos a insertar dentro de esta nueva tabla que vamos a crear llamada personas 3 con esta misma línea de código. Si presionamos F5 a esta selección, fíjense que aparece que nuestro query se ejecutó con éxito en 77 microsegundos. Si vemos en nuestro editor, presionamos en tablas y le damos F5, vemos cómo se nos creó la tabla personas con los mismos datos que existen en la tabla personas 2. Solo que con la diferencia de que esta tabla no tiene la misma estructura que la tabla original. Solamente los mismos tipos de datos los mismos tipos de datos y los campos. Fíjense que no tiene ningún constraint, ninguna llave principal que se va a explicar en un posterior video tutorial, debido a que este tutorial creo que se va a alargar un poco. Voy a dejar entonces sobre los OID y las llaves primarias y secundarias para el siguiente tutorial, donde nos dedicaremos exactamente a ese tema. Aquí entonces vamos a continuar con el uso de la manipulación de los datos. Entonces podemos ver aquí que aún esta tabla tiene los mismos campos, pero no las propiedades que se le fueron declaradas en la tabla anterior. Por ejemplo, vamos a consultar la tabla personas 2 y vemos que aquí se pueden visualizar estas propiedades que nosotros le establecimos con anterioridad. Por ejemplo, el default que iba a tener por defecto un valor en forma de cadena de la dirección. El apellido personas pueden tener los mismos tipos de datos, el mismo rango, pero no las propiedades, no todas las propiedades en concreto. Ni siquiera el constraint se presenta en la creación por medio del input de esa nueva tabla. Pero, ¿qué pasaría si nosotros deseamos insertar esos datos en una tabla que ya existe actualmente? Por ejemplo, ahora vamos a crearnos una tabla llamada personas 4 y a esa tabla le vamos a insertar, a esa tabla ya existente le vamos a insertar esos datos. Para ello, primero entonces nos creamos la tabla personas 3. Personas 4, perdón. Vamos a modificar esto a 4. Personas 4 y aquí también personas 4. Este es el código de la tabla personas, solamente que le estoy cambiando el nombre a personas 4. Igual que el constraint, porque va a tener un constraint para que no se repita esa ID de la persona. Este constraint lo que nos está permitiendo es que nos cuente, como les he dicho anteriormente, a través de una secuencia del campo y de personas, para que nos cuente con el tipo de datos serial de uno en uno las personas que se van almacenando en la tabla. Pero esta va a tener un constraint, o sea, va a ser una llave primaria
que no permita que este campo ya exista con anterioridad, que no permita que este valor de este campo no exista con anterioridad. Entonces vamos a ejecutar esto, este código, presionamos ejecutar query. Dice que la persona 3 ya existe, vamos a ver por qué. Porque estoy seleccionando todo el código que estaba arriba, entonces vamos a seleccionar solamente esta pequeña fracción de código, presionamos ejecutar query, y aquí nos aparece la noticia que nuestra tabla fue creada. Minimizamos esto, presionamos F5 a nuestra tabla, ya tenemos, fíjense, ya 10 tablas. Tenemos la tabla personas, que ya consta de todas las propiedades que tendríamos que asignarle a la tabla, pero ahora vamos a insertar todos los datos que existen en personas a personas 4. Para ello se utiliza un tipo de insert llamado insert masivo, que nos permite a través de una sentencia select apartarnos una parte de esa consulta y luego esa consulta insertarlas en donde querramos. Por ejemplo, aquí vamos a nuestro código en la siguiente línea. Para ello, entonces, tecleamos insert into el nombre de la tabla, seguido de los campos, de los nombres de los campos, nombre de la persona, apellido de la persona, cédula de la persona y direcciones. Vamos a insertar datos en la tabla personas 4. ¿Pero qué datos vamos a insertar en esa tabla? Pues vamos a insertar la siguiente consulta, que sería select el nombre de la persona, apellido de la persona, cédula de la persona y direcciones, pero de la tabla persona, o sea, desde la tabla persona. Si ejecutamos esta línea de código que estamos seleccionando, o sea, este select, vemos que nos trae esta consulta, la consulta de la tabla personas que creamos. Fíjense, ¿qué pasaría si ejecutamos las dos al mismo tiempo? El insert seguido de este select. Entonces nos ejecutaría esta serie de esta selección de datos al insert que tenemos acá arriba. O sea, estos 8 registros que encontró los va a insertar en la tabla personas 4. Ahora vamos a ejecutar estas dos líneas de código al mismo tiempo. Fíjense que después del insert no se encuentra un coma y nada por el estilo. Esto es debido a que se le está diciendo Postgres que después del insert se va a encontrar un select, que es la que nos va a seleccionar cuáles son los campos que va a insertarse en la tabla personas 4. Fíjense que los campos tienen que ser iguales a los campos que estamos especificando en el insert. O sea, los mismos campos que estamos especificando en el select son los mismos campos que estamos especificando en el insert into. O sea, el nombre de la persona va a ser el mismo que va a tener el campo insert, al igual que los demás. Tienen que ser parecidos. O mejor dicho, tienen que tener el mismo tipo de datos. Ahora vamos a ejecutar esto. Ahora vamos a ejecutar esto presionando F5 a nuestras dos líneas de código. Y vemos cómo se insertan esas 8 columnas, esas 8 filas en la tabla personas 4. Fíjense que el tiempo de ejecución fue de 14 microsegundos. Ahora vamos a ver la tabla personas. Consultamos la tabla personas y vemos lo que tiene insertado. Claro, aquí no aparece, y es más, el error que nos dio ahorita fue porque yo voy a borrar la tabla y la creé nuevamente, es por eso que no aparecen los campos aquí. Entonces vamos a presionar F5, cerramos, presionamos F5, seleccionamos otra vez personas 4 y aquí nos aparecen los tipos de datos.
el nombre de los campos con sus respectivos tipos de datos. Y aquí tenemos nuestro insert que insertamos, nuestros datos que insertamos a través del insert. Cerramos esto e incluso aquí mismo en este insert masivo, cuando ejecutamos el select, se puede filtrar los datos que vamos a insertar en la tabla personas 4 a través de este select. Se puede colocar aquí una cláusula where si en dado caso queremos, pero eso lo pueden hacer ustedes. Eso solo es haciendo pruebas. Simplemente borramos la tabla. Acá arriba yo dejé una pequeña condición que borre la tabla si en dado caso existe para que no nos dé problemas. Pueden practicar colocándole la cláusula where a la consulta select, a la selección, y podemos guardar un tipo de datos. Podemos guardar los datos que queremos almacenar en la otra tabla personas 4, por ejemplo. Si podemos hacer el experimento para que nos guarde en la otra tabla todos los nombres que terminan con A. Por ejemplo, los nombres que terminan con A son que si María, Laura, Miranda y Afrodita. Podemos jugar para que también nos traigan los primeros los registros que con la cláusula in, para que solamente nos traiga los registros 1, 2 y 3. Si en todo caso queremos filtrarlo por los ID de las personas que sean 1, 4 y 5. Solo es cuestión de practicarlo y acuérdense que la práctica es la que hace al maestro. Entonces yo aquí voy a colocar que esto es un insert masivo. Pero ¿qué pasaría si nosotros en vez de insertar datos queremos modificar esos datos que ya existen en esa tabla? Por ejemplo, queremos que todas las personas que estén que estén registradas en esta tabla, o sea, todas las personas que estén registradas, sean todos que tengan todos la dirección, eh, por decir algo, Venezuela. En vez de tener todas una dirección diferente, vamos a modificarlas que todos tengan una dirección de Venezuela. Queremos hacer todo esto en un solo query. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar la sentencia update. También podemos modificar los nombres. Si en dado caso en un formulario la persona se ha confundido de un dato, se ha confundido insertando datos, se puede modificar ese dato que se insertó en esa tabla referenciado a esa ID de la persona, que por medio del campo ID de persona asociado a una secuencia nos permite identificar la dirección exacta de nuestra tabla donde está ubicada esa persona. Por ejemplo, esta persona, Rafael, está ubicada en la ID de la persona, que en este caso sería 7. Con la ayuda de esta ID de persona nos permite buscar con mayor facilidad, con mayor integridad en la base de datos, en la tabla a esa persona. Entonces, el update es una sentencia que se utiliza para modificar los valores de un conjunto de registros existentes en una tabla. El update se escribe de la siguiente manera. Se coloca entonces la sentencia update, como aquí vemos. Vamos a cambiar el tamaño a esto. Update seguido del nombre de la tabla, después seguido de set, que especifica que especifica a qué columna se le va a modificar ese dato. Entonces se colocaría luego el nombre de la columna seguido de la igualdad para darle paso al valor que se va a insertar, el valor que va a modificar ese campo. Entonces para colocar la siguiente columna se establece un coma. Podemos colocarlo aquí
el coma, seguido de la nueva declaración que sería la columna, seguido de la igualdad nuevamente, para darle paso después a los valores. E incluso se le puede asignar la cláusula where, donde se especifica qué valor tienen que tener esos campos o qué valor tiene que tener un campo para que se pueda modificar esos datos que vamos a manipular. Por ejemplo, aquí supongamos que la columna es el nombre, entonces quiero que me cambies todos los datos de una tabla cuyos nombres sean iguales a Luis, y me lo vas a cambiar, me vas a cambiar la dirección de ese registro a otra dirección, por así decirlo, por ejemplo. Entonces esto quiere decir que esto puede ir acompañado de esa cláusula, que nos permita hacer ese filtrado y que no nos modifique toda la tabla, sino un área en específica de esa tabla. Como por ejemplo, entonces tenemos aquí, especificamos las sentencias updates seguido del nombre de la tabla, que en este caso sería personas 4. Entonces colocamos la sintaxis set seguido del nombre del campo, que sería nombre de la persona, luego la igualdad, que nos va a definir que va a cambiarse el nombre de la persona, o sea, el campo nombre de persona va a tener un valor del nombre, va a cambiar el nombre que tenía anteriormente por este nombre nuevo que va a ser Luis Raúl, y donde la ID de la persona va a ser igual a 1. Si vemos en la tabla, este es personas 2, vamos a ver personas 4. Si vemos nuestra tabla personas 4, vemos que aquí mi nombre aparece solamente Luis, en este registro que estamos viendo aquí. El nombre es Luis. Y nuestro apellido Marín, y fíjense que la ID de la persona es 1. Entonces fíjense, vamos a ordenar esto para que lo puedan ver bien. Tenemos la modificación del campo. E incluso podemos modificar el apellido, estableciéndole, como había dicho anteriormente, un coma para cada petición. Por ejemplo, aquí podemos colocar personas, apellido de la persona, que va a tener como valor Marín M. Colocamos nuestro punto y coma. Ejecutamos este query. Y fíjense que parece que una columna fue modificada y tardó en 12 microsegundos en tiempo de ejecución. Si vemos nuestra tabla como lo teníamos anteriormente, vemos que solamente nos aparece Luis Marín. Pero si actualizamos esta tabla, vemos la diferencia. Aparece ahora como nombre Luis Raúl Marín M. A esta cláusula podemos establecerle también un int para que nos modifique los ID que queremos que nos cambie, pero en este caso yo no quiero cambiar todos los ID, eso depende a qué queremos hacer en realidad. Fíjense que si nosotros no hubiéramos colocado en este where, no hubiéramos colocado ID de persona que es igual a 1, que sería el ID de esta persona, que sería Luis Raúl, si no hubiéramos colocado esa cláusula, o sea, lo hubiéramos dejado así como está ahorita, así, de esta manera, nos hubiera cambiado todos los campos nombres personas a Luis Raúl y todos los campos a persona a Marín M. El nombre de la persona y el nombre del apellido. O sea, a todos los registros que existían en esa tabla nos hubiera cambiado ese nombre a Luis Raúl Marín M. Entonces por eso fue que se le colocó esa cláusula where, pero eso depende de cómo querramos utilizar eso. Lo que queramos hacer en este caso. Fíjense que también podemos establecer lo siguiente. Podemos especificar también que nos cambie todos los campos, que nos cambie todas nuestras filas de registro de la tabla cuyos nombres sean Luis Raúl. O
sea, si aparecen varios nombres repetidos a Luis Raúl, entonces le va a cambiar, puede ser, si en dado caso, claro, el nombre va a ser el mismo, pero el apellido se le va a modificar a Marín M. Fíjense que si ejecutamos este query, no va a funcionar tal como está. No nos va a hacer nada porque, claro, nos va a encontrar Luis Raúl, y entonces al campo nombre de persona que sea igual a Luis Raúl, se le va a modificar el nombre a Luis Raúl y el apellido a Marín M. O sea que si hubiera otro registro que hubiera tenido Luis Raúl y hubiera tenido el campo apellido de la persona, hubiera sido demo 1, por así decirlo, lo hubiera cambiado demo 1 por Marín M. Pero esas son pruebas que pueden, se los dejo a ustedes para que puedan experimentarlo y aclarando dudas y vayan probando esas dudas que tienen, se vayan haciendo esas preguntas, esas curiosidades, y de acuerdo a esa curiosidad vayan descubriendo su funcionamiento. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos borrar un registro de nuestra tabla? Por ejemplo, ahora quiero borrar, vamos a buscar aquí, quiero borrar un registro cuya ID de la persona sea igual a 8. O sea, quiero borrar este porque tiene datos nulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No datos nulos, datos inválidos. Si no se acuerdan, estos fueron datos de ejemplo que yo inserté en tutoriales anteriores. Entonces, vamos a probar. Quiero eliminar estos datos que se encuentran aquí. Estos datos empezamos con el 8. Para ello se utiliza la sentencia delete front, que en español quiere decir borra desde. Entonces delete es una sentencia que borra uno o más registros existentes en una tabla. Entonces se escribe de la siguiente manera. Se especifica el nombre de la sentencia, que sería delete, seguido, o sea, se colocaría la sintaxis from, el nombre de la tabla, y se le especifica, si se quiere especificar, la cláusula where para que filtre qué dato es el que queremos borrar, para que podamos seleccionar cuál es el dato en concreto si en dado caso queremos borrar un dato en concreto. Si no queremos borrar un dato en concreto, simplemente no colocaríamos el where, la cláusula where. Simplemente lo dejáramos así y se borraría todos los registros de la tabla. Cuando nosotros hablamos en el videotutorial anterior sobre el truncate, yo en una parte aporté algo referente a lo que era el delete. El truncate trabaja mucho más rápido que cuando aplicamos el delete, porque el truncate lo que hace simplemente es borrar toda la tabla y crearla nuevamente. El delete, por supuesto, es un poco más lento porque el delete está diseñado más que todo para seleccionar un registro en específico de esa tabla. Entonces con el delete a diferencia del truncate, con el delete podemos especificar qué es lo que queremos borrar. También podemos borrarlo todo, pero sería más lento que si hubiéramos utilizado el truncate. Para esos casos de que queremos borrar toda la tabla, es mejor utilizar el truncate. Pero en casos de que queremos borrar una determinada área en específica de esa tabla que creamos, por así decir, un registro en específico, utilizamos el delete. El delete o el delete. Entonces se le establece el nombre de la columna, puede ser el nombre de la columna y el valor de la cláusula de esa columna que se desea eliminar. Por ejemplo, quiero que me elimines todos los nombres que sean iguales a Luis. Por supuesto que aquí también puede ir un like o un like, como se especificó en el tutorial anterior, el uso de los likes. Para trabajar con una expresión, e incluso se puede utilizar la cláusula int para borrar múltiples o un conjunto de datos. Entonces el delete en sintaxis se escribe de la siguiente manera. Se escribe delete así.
from para especificar qué tabla es la que vamos a eliminar esas filas de la tabla, personas. Si nosotros dejamos esto así, yo les había dicho que eliminaría toda la tabla. Pero que en ese caso que queramos eliminar toda la tabla, era mejor utilizar el truncate, que se colocaría de esta manera. Si no recuerdan, era truncate table, y se especificaba el nombre de la tabla. Si queremos eliminar personas 4, se colocaba así. Y si ejecutando esto, eliminaba toda la tabla y la volvía a crear, pero en cero. Pero en este caso no queremos hacer eso, y lo que queremos es borrar una determinada área de la tabla. Entonces se especifica la cláusula where, donde queremos borrar la ID de la persona que sea igual a 8. Si colocamos esto así y presionamos F5, si vemos la tabla y la actualizamos, fíjense que se borra el registro de la ID persona, que es 8. También podemos usar la cláusula int para que nos borre los demás registros que existen, que en este caso sería, quiero borrar el 7 y el 6 y el 7, que son estos registros que tienen datos inválidos, que no quiero que los tenga. Quiero borrar simplemente estos dos registros. Entonces colocaríamos la cláusula int y especificaríamos el array, o esto puede ser un array. Sería 6 y 7. Si nosotros ejecutamos esto, nos borraría también nos borraría estos dos registros cuyos datos empiecen cuyos datos del campo ID de la persona sean 6 y 7. Aquí nos borraría eso. Pero nosotros también podemos hacerlo de otra manera. Si nosotros más adelante, por alguna ocasión, queremos que nos haga una consulta, que nos elimine un registro de acuerdo a al resultado de una consulta, también se puede hacer de la siguiente manera. Se especifica vamos a colocar esto acá abajo y lo de acá arriba lo comentamos. Se puede colocar un select de la ID de la persona desde el campo, desde la tabla personas 4, el where ID de la persona sea 6 y 7. Si nosotros solamente ejecutamos esta pequeña parte, aquí va un int, por supuesto, a la cláusula int. Si ejecutamos esta línea, esta pequeña fracción de código, vemos que nos devuelve el 6 y el 7. Serían las personas, las ID 6 y 7. Y fíjense que si ejecutamos esto, sería lo mismo que ejecutar esto que está acá arriba. Solamente que estamos seleccionando la misma tabla, pero que nos devuelve esa misma serie de ID de las personas. Si ejecutamos esto, fíjense que nos va a eliminar los dos registros que existen, que seleccionamos. Si refrescamos esta tabla, nos borra los dos registros que teníamos anteriormente. Bueno, debido a que este curso se ha alargado un poco, yo no quiero alargarlo tampoco mucho. Ahorita tengo que hacer unas cosas de la universidad. Quiero dejar entonces pendiente el siguiente tutorial dedicado entonces al uso de las de las llaves primarias, de los tipos de llaves. Veremos también para qué se utiliza el OID, que es un funcionamiento interno
que posee Postgre. Vamos a ver cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Veremos cómo se declaran esos constraints a través de la sintaxis de Postgre. Y por supuesto veremos unos ejemplos. Bueno, por ahora voy a dejar entonces este tutorial hasta aquí. Espero verlos pronto, espero que les haya gustado. Entonces será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.